Bienvenidos a Abrimos The News al día con las imágenes de cómo se prepara el régimen cubano que sigue mostrándonos todo su, entre muchas comillas, poderío. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el ministerio que los controla y estas imágenes que son diarias, que muestran la preparación, el entrenamiento de las fuerzas especiales del régimen cubano. Y la verdad es que no quiero decir que parece sacado de una película mala de los años 70, porque me parece que estaría siendo demasiado generoso incluso. Habla esto solo de la precariedad en la que se encuentran hoy las Fuerzas Armadas cubanas, que tienen que remitirse de hecho a las imágenes de la Sierra Maestra. Veías por allí, ¿no?, en esas imágenes de archivos que ellos mismos publicaban de Fidel Castro en la Sierra Maestra. Pareciera que no hubo ahí ninguna evolución más allá de los 300 drones que habrían adquirido recientemente. Que con esto quieran hacer frente a los Estados Unidos y a su capacidad militar, frente a la cual daría la sensación de que ningún país puede hacer frente, por lo menos no resistir algún tipo de operación. Después hay que ver si las Fuerzas Armadas estadounidenses son suficientes para derrocar un régimen. Estamos viendo que fue suficiente para Venezuela, no fue suficiente para Irán. Y esa es otra discusión. Ahora, Irán no es que está logrando resistir a Estados Unidos porque tenga unas Fuerzas Armadas demasiado desarrolladas tampoco. Digo, Irán está pudiendo resistir a Estados Unidos, en todo caso, por su capacidad de controlar el estrecho de Hormuz, que es otra cuestión. Más allá de que no se pueden comparar las Fuerzas Armadas iraníes con este espectáculo que acabas de ver y que lo estamos viendo todos los días porque día a día va publicando esto. Ahora, daría la sensación de que es una respuesta a lo que el régimen cubano ve como una hipótesis cada vez más probable, y es una intervención estadounidense. Hoy te diría que la noticia, más allá de estas imágenes, que son nuevitas, recién salidas del horno, son las dos opciones que está evaluando Donald Trump. Podríamos decir, tiene, viste, los típicos, los dibujitos, un angelito y un demonio, uno en cada hombro, que le dicen dos cosas diferentes. Uno le dice lo que informa Político y es: ya tenés todo disponible y preparado para invadir Cuba. Ya tenés todo preparado para lanzar una ofensiva militar. Es el momento de que des la orden. Y esto es lo que está contando Político en estas horas. El Pentágono sienta las bases para la invasión de Cuba. La presencia de la Armada en el Caribe no se ha reducido a pesar de la guerra con Irán. Y lo que cuenta justamente aquí Político, que es uno de los medios más conocidos, sobre todo por justamente ser plataforma para que se den a conocer muchas de las internas que políticos que están en Washington no quieren decir on the record, pero sí dicen en off the record, es que ya el despliegue militar hoy, con más de 2.500 Marines, con la llegada del buque que veías allí liderando la fotografía y la tapa de esta nota, que es el USS Nimitz, el portaaviones que ya se encuentra en aguas caribeñas, sumado a otros buques de ataque, como por ejemplo es el USS Kearsarge, que es uno de los que está allí disponible, también los escoltas de este destructor. Con eso ya sería suficiente para hacer algún tipo de ataque. Para una invasión a gran escala, por supuesto que no. Ahora sí sería suficiente para una acción de tropas especiales como la que hubo contra Maduro el 3 de enero. Esto va en línea con algunos expertos que nosotros hemos entrevistado aquí en The News, que nos dicen: cuidado que esta idea de que sí o sí Trump tiene que resolver Irán, que hoy cumple 90 días, la guerra hoy cumple 90 días, para después meterse en Cuba, es relativo. Cuba no requiere un esfuerzo militar tan grande y ya con lo que está desplegado hoy podría avanzar. Una razón que tiene Trump para decidir esto, todavía no tomó la orden. Lo que nos cuentan acá es: ya el despliegue militar es suficiente para algún tipo de acción, por ejemplo, extraerlo a Raúl Castro, por ejemplo, ir detrás de alguno de los cabecillas del régimen. Ya es suficiente. ¿Por qué no avanzó aún? Bueno, una de las razones es que
quiere resolver Irán. Es decir, aunque podría meterse en Cuba sin resolver Irán en términos de la capacidad militar, hay una decisión política de Trump de no concentrarse aún en Cuba sin antes meterse o terminar de resolver la cuestión iraní. Bueno, eso va de la mano entonces de lo que le está diciendo el otro angelito o demonio, según como quieras interpretarlo, que está en el otro hombro y que le habla al otro oído, al presidente de los Estados Unidos, y es: espera un poco. Espera, porque si esperás, el régimen cae solo. Y esto es lo que cuenta Axios en estas horas, que también publica información que viene del interior de la Casa Blanca y que habla justamente de esto. Exclusiva, la campaña, se acelera la campaña de presión de Trump sobre Cuba. ¿Y qué es lo que nos cuenta acá, en este caso, Axios, a partir también de información que sale de la propia Casa Blanca, de fuentes que hablan en off the record? En este caso es una nota de Mark Caputo. Bueno, lo que cuentan es que efectivamente Trump quiere, antes de dar esa orden, que también cuenta político que no la dio, antes de dar esa orden de intervenir militarmente, agotar todas las instancias de presión política y económica, con información de que el derrumbe, el colapso del régimen podría ser incluso más rápido de lo que se preveía. Hace un mes el Pentágono estimaba que ese colapso podría producirse hacia finales de año, es decir, un colapso por el solo hecho de la presión externa. Algunos empiezan a ver, algunos analistas de inteligencia empiezan a ver que ese colapso podría ser a mediados de año. Es decir, estamos por ingresar a junio. Bueno, entre julio y agosto podría producirse ese colapso sin necesidad de que Trump avance con una operación militar. Ahora, en ese caso igual, y esto es interesante, sí está pensando el Pentágono, el Departamento de Guerra, planes de contingencia en caso de que Cuba se convierta entonces en un gran desastre, ya en una situación de desgobierno en caso de que colapse el régimen, que habría que ver si eso es tan así, si eso es tan probable. Yo no subestimaría al régimen y pondría en duda realmente que el régimen va a caer por su propio peso. Ahora, quédate, porque te voy a contar o te voy a mostrar qué es lo que está diciendo la gente en la calle en Cuba, qué es lo que está diciendo la gente en la calle en La Habana. ¿Se cae o no se cae? Pero ya vamos a ir ahí. Quiero volver con estas dos escenarios, estas dos hipótesis que plantea Donald Trump. Una, avanzar ya mismo con una operación militar sin resolver Irán y siendo consciente de que hay que actuar rápido. Entre otras cosas, ¿sabes por qué tendría que actuar rápido? Porque el despliegue militar que está haciendo Estados Unidos desde mediados del año pasado, cuando comenzó la campaña de presión contra Maduro, es un despliegue demasiado largo, demasiado cansador. Normalmente lo que hace Estados Unidos con su enorme flota es tener una parte chiquita, un tercio, pongámoslo, distribuido en distintas misiones. Ese tercio regresa a sus bases, sale otro tercio y de esa forma nunca tiene las tripulaciones cansadas, nunca tiene los equipos sobrecargados. Bueno, hoy vemos un Donald Trump que ha decidido sacar toda la carne al asador y está en campaña tras campaña, porque fue primero el Caribe, del Caribe fueron para Oriente Medio, ahora sigue un despliegue que vuelve para la zona del Caribe sin descanso. De hecho, el USS Gerald Ford, que es el más grande de los portaaviones de Estados Unidos, rompió su récord histórico de tiempo fuera de su base, haciendo, recordás lo que estaba generando mucho malestar incluso dentro de los marinos y dentro incluso de mandos intermedios de las Fuerzas Armadas. Ahora, esto entonces indicaría, bueno, mejor acelerar, porque si no seguís extendiendo el plazo en el cual mantenés a los militares desplegados con todo eso, lo que eso conlleva en términos de malestar dentro de la fuerza. Ayer Marco Rubio, en la reunión de gabinete televisada que se desarrolló en la Casa Blanca, iba a ser en Camp David, por cuestiones climáticas terminó siendo en la Casa Blanca, habló acerca de cómo están viendo la evaluación del proceso cubano y decía esto. Cuba's in a lot of trouble.
because unfortunately for them, it's run by a bunch of incompetent communists. And being communist is bad, being an incompetent communist is like the worst. And but the country's been taken over by this company called Gaesa that basically controls 70% of the economy. None of the money in that company goes to help the Cuban people, none of it. So we'll be talking to them, we'll be working on it. You know, we want something good for the Cuban people, and hopefully there'll be a good outcome there for them. There needs to be. It's 90 miles from our shores, and having a failed state 90 miles from our shores is a threat to the national security of the United States. Obviamente Marco Rubio es de la idea de que Estados Unidos debería intervenir y debería hacerlo lo antes posible para no extender la agonía y para no darle tiempo al régimen a reponerse. Pero Trump aún no está convencido y en definitiva tanto Axios como Político en estas dos artículos de estas horas con filtraciones que llegan desde la Casa Blanca coinciden en ese punto. Más allá de que hay una pulsión que lo lleva a Trump a decidirse por la opción militar y una que lo lleva a tratar de posponerla lo más posible para buscar la salida por la vía del colapso o de una negociación para evitar el colapso, es decir, que ceda el propio régimen. Más allá de eso, la decisión aún no está tomada ni por un caso ni por otro, y es importante. Es relevante lo que suceda en Oriente Medio. Vamos a estar hablando en un rato de esa guerra que ya cumple 90 días y que anoche vivió, y durante la madrugada, horas dramáticas. Pero eso en un ratito, quédate como siempre conectado con The News. En paralelo, buscando aumentar esa campaña de asfixia económica y depresión, es importante lo que ha pasado en estas horas con un tanquero ruso que se dirigía hacia Cuba y que misteriosamente cambió de rumbo. New York Times lo cuenta de esta manera: Cuba acaba de perder su próxima mejor chance por combustible. Un tanquero ruso que aparentemente iba en ruta a Cuba con un salvavidas de combustible, cambió de dirección, un desarrollo doloroso para la isla que está sufriendo por el bloqueo petrolero de los Estados Unidos, decía justamente el New York Times. Y tenemos justamente en un mapa el recorrido que hizo este tanquero ruso, que llevaba 242.000 barriles de diésel, clave el diésel porque el diésel es lo que genera la energía termoeléctrica, es decir, ese diésel podría haberle permitido aumentar la generación de energía eléctrica, que como sabemos está por momentos en 1/3 de la demanda real. Bueno, el Universal es el nombre de este buque que había llegado proveniente de Rusia en abril y que estuvo de alguna manera, fíjate vos, la trayectoria terminaba en Cuba, ¿eh? La trayectoria terminaba en Cuba si vos ves la línea recta que venía haciendo desde lo que sería el Atlántico Norte o el Atlántico Nororiental, desde allí yendo en dirección sudoeste hacia la zona de la península de la Florida o de Cuba, y después de estar de alguna forma vagando a la espera de alguna señal por parte de Estados Unidos, el 22 de mayo, fíjate vos, empieza a adoptar un nuevo curso y fue la última ubicación identificada ya el día miércoles, ya en la zona del Atlántico, casi el Atlántico, de lo que es el Atlántico Sur, todavía sin atravesar la línea del Ecuador, pero ya en lo que sería la altura de Sudamérica. Fíjate, ya un poquitito más al sur de la línea norte o del paralelo más hacia el norte que tiene Venezuela, por ejemplo. Entonces, ya evidentemente no va a terminar en Cuba. Es toda una señal porque muestra que efectivamente esto es parte de las negociaciones que mantiene Estados Unidos con el régimen cubano y al mismo tiempo con Rusia. Fueron esas negociaciones las que hicieron que Estados Unidos admitiera y le permitiera a Rusia darle un poco de petróleo y de combustible hace poco más de un mes al régimen cubano, y es ese mismo juego donde Estados Unidos va midiendo al régimen a ver si está dispuesto a hacer concesiones o no, lo que lo lleva a decir, no, ¿sabes qué? Te vas a quedar sin petróleo. Pero está claro el régimen, si volvemos a ver las imágenes del comienzo, que está decidido a ir hasta las últimas consecuencias y de seguir amenazando de esta forma.
mostrando su, entre comillas, muchísimas comillas, poderío militar. Es, en definitiva, lo que decía Maduro, ¿no? Vengan, vengan, vengan que los estamos esperando, ¿no? Bueno, lo que dijo en su momento el dictador argentino Leopoldo Fortunato Galtieri, después de la campaña donde justamente Argentina desembarca en las Islas Malvinas y donde no se sabía si el Reino Unido iba a enviar a su ejército para recuperarlas, donde dice, vengan, los estamos esperando. Terminó muy mal, lamentablemente, para la Argentina esa historia en 1982. ¿Por qué el régimen se siente seguro y dispuesto a esperar? Bueno, porque en ese punto sí tiene un contacto con el régimen iraní. El que sufre acá es el pueblo cubano. Y es un régimen que no tiene ningún problema en que sufra su propio pueblo, porque desde hace 67 años lo hace sufrir. Quiero que veas imágenes que nos muestran un poquito, pero te diría una porción muy, muy chiquita de ese sufrimiento, que es lo que están comiendo los cubanos. Porque entre la falta de combustible, la falta de la capacidad más básica de generación de ingresos económicos, esto es lo que están comiendo, este es el pan que están comiendo justamente los cubanos. ¿Tenemos el audio de esto? Pan viejo, pan duro. ¿Escuchás cómo suena? ¿Escuchás cómo suena el golpe de un pan con otro? ¿Esto es comida? Ni siquiera se lo puede llamar comida. Digo, esta es la situación de los cubanos. Que te decía yo más temprano. ¿Qué creen que va a pasar los cubanos? La gran mayoría todos sabemos que quiere que suceda. Pero ¿qué cree que va a pasar? ¿Cree que esta vez sí el régimen va a caer? ¿O cree que el régimen va a resistir? Bueno, Cubanetti hizo algo muy interesante, que es que toma la palabra de una cubana que se animó a recorrer las calles de La Habana preguntando. Obviamente vos tenés que entender que las respuestas están atravesadas también por eso. Vos estás hablando ante un celular que te está grabando y vos no sabés a dónde va a ir, en una isla donde lo único que funciona bien es la represión, y vas a decir si cae o no cae. Es difícil. También por eso queda la pregunta establecida en una cierta ambigüedad, preguntando, ¿cae o no cae? Sin decir qué. Bueno, vamos a ver la respuesta, dale. ¿Se cae o no se cae? Se cae. ¿Se cae o no se cae? No se cae. ¿Se cae o no se cae? Lo que se deba caer, que se caiga. ¿Se cae o no se cae? Me abstengo ahí. ¿Se cae o no se cae? Que se cae. ¿Se cae o no se cae? Se cae. ¿Se cae o no se cae? Aquí está, que no piensa lo que dice, ¿me entiendes? Pero uno espera que a mejor vaya. ¿Se cae o no se cae? Aquí no se va a caer nada. Los americanos se han metido en todos los países menos aquí. ¿Qué americano va a caerse eso aquí? No se cae. ¿Por qué? Porque yo, si vamos al caso, yo soy revolucionario. Tengo mi problema, pues yo no sé cuál es la revolución. Y la gente que está dando a mí, yo no hago caso. Me hago en mi casa mejor. Porque yo nací en otra revolución. Yo nací en el 79. Y la revolución fue en el 59. Así que son 10 años que yo nací. Yo nací en otra revolución. Se nota, ¿no?, la respuesta y la diferencia entre lo que piensan los jóvenes y lo que piensan los más grandes, que por ahí están en una situación mucho más vulnerable y donde están también en una situación donde ya hace tanto tiempo que viven así, que ya están derrotados de alguna manera, ¿no?, que es parte de los últimos testimonios. Ahora, todos aquellos jóvenes no saben si se van a caer o no, pero no hay mucha duda respecto de qué es lo que quieren, cuál es su ilusión, cuál es su esperanza, los que aún le queda esa esperanza. Porque lamentablemente, si vos sos joven en Cuba o tenés la ilusión de que efectivamente esto se produzca, de que se caiga y de que te va a caer y de que ya no se puede sostener más y que entonces vas a tener la posibilidad de desarrollar tu vida, tu futuro, de progresar, de crecer,
de, en definitiva, ver hasta dónde podés llegar con tu trabajo. Porque hoy lo que le pasa a los cubanos es que ni siquiera se les permite poner a prueba la capacidad que ellos tienen de construir, de crear, de producir. Y después están los otros, cuya única ilusión es irse, huir, que ven como única salida el escape. Obviamente al precio de perder sus raíces, su familia, sus amigos. Esta es la situación en Cuba, una Cuba que no sabemos si cae o si no cae, pero que pareciera que está en tiempo de descuento.